Bienvenidos a CEU Talks Empleabilidad. Hoy visitamos la sede de Kia en España. Eduardo Díbar es su director general. Es licenciado en Derecho y Económicas y tiene un MBA internacional. Por sus venas corre el mundo del motor, donde lleva trabajando 30 años. Deja huella en las personas, es capaz de ver su potencial y de dar oportunidades. Tiene una energía arrolladora, habla con claridad, va directo al grano, ejecuta, empuja, imprime muchísima intensidad en todo lo que hace. Él habla de confianza, esfuerzo, trabajo y lealtad. Y los de su alrededor, de los vínculos que genera y de lo fácil que es seguirle. Si tuviera que escaparme de la cárcel, le elegiría a él para organizar el plan, dicen quienes le conocen. Eduardo cultiva muchísimas aficiones y te lo puedes encontrar tanto en un desierto como en las profundidades del océano. Escucha, déjate inspirar y apunta las claves. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Vamos a hablar de tu vida profesional y de cómo eres tú. Entonces, ¿qué datos, vamos a empezar con una pregunta seria, qué datos de tu vida personal, qué datos de tu biografía son los que te han ayudado a ser como eres hoy, a gestionar como gestionas hoy una compañía como Kia España? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a CEU Talks por invitarme a esta charla. Encantado de hablar con vosotros y que este mensaje llegue a todos los alumnos de la comunidad del CEU, de la cual he sido profesor durante 4 años, ¿no? Con lo cual encantado. Pues datos de mi biografía, de mi vida. Pues bueno, yo creo que la formación humanística que he tenido ha hecho también que sea como soy ahora, ¿no? La educación en casa es fundamental. Es decir, no se puede delegar completamente la educación de los hijos en agentes externos, ¿no? Tiene que ser uno el que educa a los hijos. Si esto lo hace mal, corregir. Si hoy no te comes el plato, te lo guardo por la noche y no a la mañana siguiente. Es decir, hay que hacer una educación en la cual sea una educación austera. Entonces yo creo que eso se lo debo sobre todo a mis padres, por supuesto, ¿no? Y esto ha hecho que mi forma de ser sea incansable ante los retos, incansable ante las frustraciones, incansable ante cualquier problema que hay, en lo cual siempre intento superarme, siempre intento hacer las cosas y llegar a más allá. Yo creo que todo eso, más luego unido a toda la serie de hobbies y de actividades que hago, que son muchas, y que intento siempre perfeccionarlas y hacerlas mejor, esto me hace que el afán de superación sea importante, ¿no? Lo cual luego, cuando llegué al mundo del automóvil, en el año 91 lo puse en práctica. Has dicho, fíjate, afán de superación, y eso es un poco y ya has marcado varios de los valores que te mueven, pero por concretar un poco más, ¿qué valores te mueven en el mundo personal y en el profesional? ¿Desde afán de superación, has dicho? Sí, bueno, yo creo que los valores del mundo personal al profesional no hay mucha diferencia, ¿no? Al final son siempre los mismos, ¿no? Yo creo que es muy importante ser responsable con lo que uno hace, tener compromiso, ser leal, ¿sí? Y eso es un poco lo que yo le pido a la gente que trabaja conmigo, ¿no? Lealtad, compromiso y aptitud. Al final lo importante es tener ganas de hacer las cosas, tener voluntad de hacerlo y querer llegar a los máximos objetivos posibles. Y esto pasa por trabajar, lógicamente, por sacrificarse, pero es que, lógicamente, cualquier carrera profesional no es nada sin trabajo y sin sacrificio, que es algo que hay hoy que inculcar a las nuevas generaciones, que muchas, y yo hago entrevistas a personas entre 25 y 35 años, un montón, pero muchísimas, y yo veo hoy que esta juventud adolece un poco de flojedad, ¿no? En el tema de que siempre preguntan primero las vacaciones, el teletrabajo, cuánto voy a ganar, no. Por eso, fíjate, justo diciendo, vale, entonces nosotros ya cuando vienen estas edades con unas inquietudes distintas a las que podemos tener una generación o 2 generaciones posteriores, ¿cómo podemos ayudarles en torno laboral a que entiendan que la realidad laboral requiere ese sacrificio y esa entrega? Hombre, yo intentar ayudarles, nosotros intentamos ayudarles una vez que han entrado, pero antes yo intento dejárselo muy claro. Es decirle, oye, vas a entrar a trabajar en una empresa que somos muy exigentes, somos duros a la hora de la exigencia, pero que luego nos portamos muy bien con los empleados. De hecho, por ejemplo, en Kia, que es donde yo trabajo y soy director general, hemos tenido el galardón de Great Place to Work durante muchos años, ¿no? Los empleados están encantados con el ambiente de trabajo, con el trabajar en Kia, etcétera. Y no me confundas en lo que yo estaba diciendo de exigencia, de trabajo y de sacrificio, de calentar la silla. Yo no quiero que la gente caliente la silla. Lo importante es la eficacia. Es decir, uno puede estar 5 horas y otro 8. Y puede ser más eficaz el de 5. Pues prefiero el de 5. Pero lo que no me vale es, esto no me ha dado tiempo cuando has estado 5 horas y no 8, por ejemplo, o 14. Porque, oye, al final yo, durante los 30 años que llevo en el automóvil, yo he estado trabajando 12, 14 y 16 horas diarias. Bueno, pues gracias a eso luego he podido
llegar a donde he llegado, ¿no? Es decir, trabajando poco se llega a pocos sitios. Esto es una cosa importante. Fíjate, has dicho, llevas muchos años en el mundo del motor, es algo que característico de tu perfil profesional, podríamos decir. Cuéntame algún logro del que estés particularmente orgulloso en tu vida profesional. Pues, bueno, pues puedo empezar cuando trabajaba en Peugeot, que dirigía la Asociación de Concesionarios de Peugeot, y yo creo que en ese momento llegamos a un entente cordial entre marca, concesionarios, a una coordinación muy buena, y fueron buenos años del 90 al 95 en Peugeot, ¿no? Luego estuve en Chrysler, y en Chrysler la verdad que era una marca nueva en España. En ese momento yo llevaba marketing y comunicación, ganamos algún coche del año, hicimos una comunicación para llevar Chrysler a todos los públicos. De hecho, el Voyager, el Chrysler Voyager y el Jeep Grand Cherokee fueron de los coches más vendidos en su momento, ¿no? Luego estuve en Tata Motors, una empresa india, ¿no? En la cual pues vendíamos 5.000 coches al año en España, que no es nada comparado con lo que vendo ahora en Kia con 60.000. Pero claro, no es lo mismo, no es la misma marca, no son las mismas exigencias, pero sí que estoy orgulloso de esa época, de cómo subimos a hacer en un primer momento rentable la compañía, pudimos vender los coches necesarios e intentar adaptar la filosofía de India al mercado europeo y en este caso en español, ¿no? Y en el caso de Kia, pues quizá lo más llamativo de mi gestión en Kia ha sido cuando yo entré en el año 13. Kia vendía 15.000 coches al año y ahora vendemos 65.000 y somos la segunda marca del mercado, ¿no? Con lo cual todo este crecimiento se ha hecho en base a un buen equipo, porque lógicamente sin equipo no se trabaja y las personas son fundamentales. Se ha hecho gracias a una labor de la red de concesionarios muy buena y con un trabajo de coordinación entre todos que ha hecho que podamos ser segunda marca en España. Me lo has dicho antes, pero es que no puedo resistir, me tengo que hacerte esta pregunta, ¿no? Cuando recorres tu biografía, lo que se ve es que hay muchos buenos y grandes éxitos. ¿Qué factor tiene que ver con el trabajo? ¿Cómo pesa el factor trabajo, el factor suerte, el factor cualquier otro tipo de circunstancias? Yo creo que tengo la respuesta porque me lo has dicho, pero ¿no? ¿Cuánto pesan los distintos factores? Pues mira, hay un éxitos? libro de Fernando Trías de Bes y Alex Rubira, que son grandes amigos, que se llama La buena suerte. Y que aconsejo que se lea porque ahí se demuestra que la suerte no existe. No voy a desvelar todo el libro, pero al final la suerte cada uno se busca. Y tú creas el ambiente, el caldo de cultivo necesario para que esa suerte se vaya produciendo. Tienes que ir generando y creando esa suerte. Entonces yo en la suerte no creo, y lo que creo es en el trabajo duro, en el sacrificio. Lo más importante de las empresas es la gente, es el personal. Sin la gente las empresas no funcionan. De hecho, un gran amigo mío que es Ángel Bonet ha escrito un libro que se llama Empresas con Alma y precisamente habla un poco de esto, ¿no? Y al final que la gente tenga compromiso, lealtad, responsabilidad en la empresa y que te rodees de los mejores. Porque yo, por ejemplo, cuando elijo a alguien para trabajar conmigo, intento que sepa más que yo en casi todo. Porque al final yo, de todos los departamentos, de todas las cosas particulares, yo no sé. Saben mucho más ellos. Lo que yo intento es aportar una visión estratégica, una coordinación de todos los departamentos para que las cosas se hagan y para que lleguemos a los objetivos adecuados, ¿no? Pero al final, lo más importante, las personas y entre ellas el sacrificio, el trabajo, es con lo que se consiguen los resultados. Claro, de hecho, escuchándote lo que dirías, entonces la gran parte de tu trabajo no es la ejecución, o sea, no es lo técnico, es la conversación, las conversaciones con las personas. ¿Cuánto tiempo dedicas a personas o cuánto, digamos, al asunto? Bueno, pues efectivamente tienes razón. Es decir, yo a temas concretos que yo haga con mis manos, hago cero. Cero porque para eso tengo departamento de marketing, departamento comercial, departamento de VO. Es decir, yo me dedico un 25% al tema de recursos humanos, 25% de mi tiempo, es decir, hay que estar con la gente, preocuparse. Por ejemplo, a mí el management americano me gusta mucho y el consejero delegado de Costco de toda la vida, James Sinegal, decía que si cuidas de tus empleados, estos luego cuidarán de tus clientes. Y él iba paseándose por todo Estados Unidos, por las instalaciones de Costco, hablando con los empleados que conocía, iba a verles si les habían ingresado en el hospital, les preguntaba por su familia. Es decir, tenía una relación buena con los empleados. Yo es lo que intento, ¿no? Y pregunto a la gente cómo está, cómo va,
que hace. Hay que intentar que la gente, que los empleados estén, no te digo como en casa, pero en el trabajo estén muy parecidos a lo que están en casa, porque si no, venir a trabajar sin ganas o en un ambiente que no es agradable, la verdad que es un martirio, ¿no? Entonces, al final, es importante el dedicar tiempo a los empleados. Y la otra parte de mi trabajo la dedico a coordinación y seguimiento de los temas. Yo tengo reuniones periódicas con los distintos departamentos, fijamos una estrategia, esto hay que hacerlo así, así y así, y bueno, pues cada uno dentro de su autonomía, porque cada uno tiene que ser autónomo para poder hacer las cosas, los departamentos van desarrollando y vamos viendo si se ajusta a los objetivos que tenemos o no que tenemos. Algunas veces yo puedo pensar una cosa, otros piensan otra, intentamos llegar a un consenso, porque yo en ningún momento intento imponer mi voluntad y siempre, si alguien me demuestra, viene con una idea contraria a la mía y a mí me parece bien, y esto pasa incluso con mis hijas, yo acepto, digo, esto no está bien, hacemos lo que tú dices, que me parece mejor. Cuéntanos, o alguna decisión difícil, te dejo elegir, pero yo casi prefiero, o algo que te haya salido mal, pero que después, y los aprendizajes que tuviste, ¿no? Porque es verdad que en teoría, todos hablamos mucho de el error es maravilloso. Bueno, el error es maravilloso, pero luego tienes que gestionarlo. Entonces, a ver si se te ocurre algo que te saliese mal y qué aprendizajes te llevaste. Sí, bueno, es fundamental el feedback y el aprender de los propios errores, ¿no? Y yo creo que cuando la gente que se equivoca, hay que hablarlo, lógicamente, oye, pues, ¿qué ha pasado esto? ¿Por qué estás equivocado? ¿Y qué aprendizaje tenemos para que no lo vuelvas a hacer? Pero esto de echar la bronca y tal, esto es muy antiguo, muy antediluviano, ¿no? Y mucho menos lo de gritar y tal, esto ya no. Pues mira, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando me hicieron director de comunicación y de marketing en Chrysler en el año 98, que me pusieron con un equipo, pero yo hasta ese momento no había llevado equipos. Entonces cometí el error de querer hacer todo yo. Y claro, llegó un momento en que esto no se puede. O sea, es imposible que tú hagas todo personalmente, más si tienes muchos departamentos que caen sobre ti, ¿no? Debajo del tuyo, mejor dicho. Y entonces, pues salía todo mal, porque claro, alguien me venía con una carta o con una circular, por ejemplo, y entonces la redactaba yo, no hacía caso. Alguien venía con no sé qué y digo, no, tienes que hacer esto, y luego vigilar que se hacía. Entonces, luego me di cuenta que no, que lo que hay que hacer es a la gente darle autonomía, marcar la estrategia y no estar muy encima de ellos, porque si estás muy encima de ellos, la gente acaba dejando de pensar. Esto es fundamental. La gente se comporta como un autómata, hace lo que tú le dices y si hay alguna dificultad no rectifica, ni piensa por qué estoy haciendo esto y qué es lo que he hecho mal. Entonces, al final, tienes que asumir, aparte que tú puedes cometer errores y personalmente los cometemos, que los errores de tu equipo son tus errores. Y entonces, bueno, pues ahí, la verdad que me relajé más en ese momento y dije, bueno, pues oye, pues esta carta que sale, por ponerte un ejemplo, sale así, yo la habría hecho mejor. Vale, pero me vale la que está. Suficientemente buena. Entonces le diré, oye, pues me gustaría que hubieses puesto esto, para que la... Entonces ahí ves también a la gente buena, ¿no? La gente que tú le das un feedback y luego lo asimila y lo utiliza para el futuro, ¿no? Porque hay gente que se lo dices y no te hace ni muy otro caso. Aquí depende, entonces, bueno, pues al final te quedas con los mejores. Con los que puedes trabajar. ¿Has tenido en tu carrera o en algún momento un mentor, una de esas personas que te ha acompañado, ha sabido darte el consejo adecuado, con quien has podido confiar, consultar dudas? Bueno, yo he tenido varios jefes a lo largo de mi vida, algunos muy malos, otros muy buenos, pero fíjate, te podría decir que he aprendido más de los malos que de los buenos. No es cierto, pero casi. Cuando la gente se queja de que tiene un jefe muy malo y tal, no hay que quejarse. No hay que quejarse, efectivamente, hay que verlo desde el punto de vista positivo y decir, lo que estoy aprendiendo con este señor, que esto lo hace mal y que yo puedo intervenir, que le puedo decir, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. Sí que cuando estuve en Peugeot tuve a un presidente de la agrupación de concesionarios que donde estaba, que me enseñó mucho del sector del automóvil, ¿eh? Y luego he tenido algún jefe que me ha dado autonomía, que me ha dado libertad y que me han ayudado. Y quizás con eso me he quedado después y yo no sé si lo hago tan bien como ellos, pero intento hacer algo parecido, ¿no? Yo intento, y sobre todo cuando veo a la gente que tiene interés, que tiene compromiso, que tiene responsabilidad, ¿y sabes cómo se lo noto? ¿Cómo? Con el brillo de los ojos. En cuanto le veo que le brillan los ojos, veo que
que tiene ganas, que tiene hambre y que quiere trabajar. Entonces, con esa gente yo intento hacer una labor, quizás es muy presuntuoso decirlo, ¿no?, de coaching o de enseñanza, pero intento llevarles por el camino que yo creo que es el adecuado. Puedo estar equivocado, lógicamente, ¿no?, pero por el camino que creo que es el adecuado, y ha habido bastante gente así, bastantes personas de esta manera, que cuando les conocí fue en un plano totalmente profesional y luego me he ido haciendo amigo de ellos porque la relación ha sido muy buena y son unos grandes trabajadores y unos grandes profesionales. Hay un tema un poco conectado con este, antes ha salido de refilón, que es el feedback. Está muy bien, porque cuando te da un feedback bueno puedes aceptarlo razonablemente, pero ¿cómo encajas tú un feedback malo? O sea, primero, ¿dejas que te lo den? Y segundo, ¿cómo lo encajas y cómo lo gestionas? ¿Qué haces con él? Mira, yo prefiero feedback malos a feedback buenos, porque los feedback buenos ya me los conozco. Lo que no me sé son los malos. De hecho, cuando a mi equipo le pregunto y hacemos algunas cosas de estas de entrevistas 360, evaluaciones, tal y cual, digo, no me ponga lo bueno, pues lo bueno ya lo sé. Para la gente siempre le da un poco miedo poner lo malo. Yo, en cambio, soy al revés. Yo pongo lo malo siempre y a cualquier persona se lo digo, ¿no? Y entonces los feedback malos a mí me ayudan a mejorar, ¿eh? No siempre se puede mejorar en todo, porque a veces hay algunos tics que tienes adquiridos, ¿no? Pero yo lo intento hacer y siempre intento que la gente me dé su opinión lo más coherente posible, sensata, construida, es decir, no criticar por criticar, vamos a criticar de manera constructiva y bueno, después de un proceso de evaluación de lo que se ha dicho, pues muchas veces yo acepto las opiniones de los demás porque creo que son mejores que la que yo he aportado. A mí no me importa reconocerlo. Yo digo, no, es mejor tu idea y lo hacemos, no hay ningún problema. Y de hecho, por ejemplo, eso lo hacemos mucho con la red de concesionarios. Con la red de concesionarios tenemos reuniones en las cuales los concesionarios, que son los que están al pie del cañón, en pleno campo de batalla, nos dicen cosas y, bueno, pues muchas veces rectificamos. Y hay gente, incluso en mi compañía, que no lo acaba de entender, decir, no, ¿por qué los concesionarios dicen esto y tenemos que hacerles caso? Bueno, hay que hacerles caso porque ellos saben más que nosotros porque están en la primera fila. Entonces, vamos a ver si lo que ellos dicen y lo que nosotros podemos aportar, hacemos algo bueno, ¿no? Porque al final lo que quiero es que tengamos éxito, que cumplimos unos objetivos, que sea una buena marca, que vendamos. Entonces, esto, cuantas más opiniones pueda construir con eso, mucho mejor. Entonces, si tengo que rectificar algo de lo que he decidido, lo rectifico, no me importa nada. Fíjate, estábamos antes un poco hablando de la figura de cómo seleccionas a las personas, ¿no? Cómo tienes esa capacidad de ver el brillo. ¿Te viene pensando en los que nos van a ver? Yo también me equivoco, ¿eh? Bueno, claro, es que es lo más difícil, seleccionar a personas es lo más complicado. Pero justo por eso tú nos va a ver gente joven, ¿no? Va a hacer una experiencia laboral. Y es verdad que puedes encontrar personas que te acompañe en el camino como te gusta hacer a ti. ¿Te viene a la cabeza, tienes algún ejemplo que puedan escuchar de, oye, me estoy acordando de una persona que que la conocí con 22, que has mentorizado, acompañado como coach en estos años? ¿Tienes algún ejemplo que dices, porque me acuerdo, no hace falta que digas el nombre, pero tienes algún ejemplo que te venga? No, tengo muchas. ¿Cómo lo hiciste? Pues cuéntanos. Tengo muchísimas, ¿no? Desde una persona en Chrysler, la cogimos para el departamento de comunicación, y estuve con ella pues enseñándole, presentando a los periodistas, viendo cómo tenía que actuar con los periodistas, cómo tenía que hacer. Tú tienes la actitud necesaria para hacerlo, la responsabilidad y el compromiso, lo harás bien seguro. Cuando estuve en Tata Motors, una persona que estaba en ventas, luego la pasamos a marketing. Hay que tener las ganas de aprender y la capacidad de analítica y de análisis para poder llevar los temas adelante, ¿no? Y entonces, con todas estas personas, que la verdad que han sido muchas, y muchas de estas personas han acabado siendo bastante amigos míos, ¿eh? Y les conocí puramente profesional. Yo lo que les he intentado es llevarles por el camino de decir, vamos a tener responsabilidad en el trabajo, sacrificio, no taturulles, pensamos las cosas, vemos cómo hay que ir, cómo hay que llegar y qué estrategia hay que desplegar para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, ya digo, han sido bastantes las personas. De hecho, por ejemplo, tenemos un caso aquí en Kia de una persona que entró como becario aquí, con 22 años, que no hablaba mucho, pero yo me fijé en él. Luego sus jefes directos me dijeron que era una persona que valía, que tenía potencial, y fue ascendiendo, y le fuimos nombrando de distintas responsabilidades. Empezaba como becario, distintas responsabilidades. Luego hizo un parón para ir a aprender inglés fuera, etcétera, etcétera, y luego ha vuelto y ahora ocupó uno de los mandos intermedios de la compañía. Esto han pasado pues 10 años en todo este proceso, ¿no? Pero bueno, pues es una persona que al final ha demostrado su valía. Entonces, y esto pasa. Pero hay otros, por ejemplo, que han desaprovechado esas oportunidades.
Pues, y nosotros en Kia tenemos un programa de becarios muy importante. Yo creo mucho en el tema de los becarios porque vienen, trabajan contigo 6 meses, 1 año y luego salen un poco, entran en Kia, les conoces cómo trabajan y luego pueden desarrollar una buena carrera. Fíjate, ya para un poco para cerrar, has ido dando pistas a lo largo de la entrevista, pero vamos a cerrar. Una persona quisiera trabajar aquí en Kia o quisiera trabajar contigo, ¿no? O profesionalmente, ¿qué consejo darías a alguien de 20 y tantos años que está empezando su carrera profesional? Aunque lo estés apuntando, o sea, si te lo tienes delante o la tienes delante, ¿qué le dirías? Pues yo el primer consejo que le diría es que en la entrevista de trabajo muestre su capacidad de trabajo, para la redundancia, de sacrificio, de responsabilidad y compromiso con los proyectos que lleva a cabo, que demuestre su proactividad. Es muy importante proponer cosas, hacer cosas, estarte siempre moviendo. Yo es que no me puedo estar parado nunca, siempre estoy haciendo cosas. Entonces, al final, eso valoras a una persona. Pero aquí hay que distinguir, hay que distinguir el que pica de muchas cosas, lo sobrevuela y se queda demasiado mediocre, o aquellos que de verdad hacen cosas, hacen actividades, pero que de verdad profundizan, que tienen un compromiso y que quieren llevar a cabo los objetivos por delante, ¿no? Entonces yo les diría eso, al final hay que tener capacidad de compromiso, de trabajo, ganas de aprender y la actitud para aprender. La aptitud y la actitud, que no es lo mismo. Y entonces con eso se llega a cualquier lado. Pero se llega de verdad a cualquier lado, ¿eh? Bueno, y sentido común, que es el menos común de los sentidos. Eso además. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir antes de irnos? Bueno, yo creo que el liderazgo en las empresas hoy es muy importante. Yo doy muchas charlas de liderazgo, muchas ponencias de liderazgo. A mí hay algunas figuras del tema de liderazgo que te hablaba antes de Jay Sinegal, ¿no? Pero una figura que a mí me gusta mucho es Ernest Shackleton. Ernest Shackleton hizo la expedición imperial transantártica en 1912-14 y bueno, pues llevó con su barco el Endurance a un grupo de 40, 50 personas al mar de Weddell, se quedaron allí varados en el hielo y al final logró sacar a todo el mundo con vida, ¿no? Hay un libro muy bueno de Calorie Alexander que se llama Atrapados en el hielo, que habla de esto precisamente. Hay muchos libros, ¿eh? Y entonces, a mí es una figura que me gusta porque al final a mí me ha valido como ejemplo para muchas cosas, ¿no? Es decir, siempre hay dificultades, siempre hay problemas, pero primero hay que conservar la calma, no entrar en pánico. Yo que soy buceador, una de las cosas que siempre han dicho es don't panic under the water, es decir, que no haya pánico debajo del agua porque si no es terrible. Es decir, las decisiones hay que tomar las medidas, no hay que ponerse nervioso. Pues en el Shackleton para sacar a 50 personas del mar de Weddell helado, pues imagínate lo que haya que decidir, ¿no? Y luego, otra cosa muy importante es el liderazgo por el ejemplo. Yo no pido nunca a nadie nada que no sea yo capaz de hacerlo. Y yo siempre le digo a mi equipo, si yo te pido una cosa y te la pido una vez, no me la haces, solo te la voy a pedir una segunda vez. Si no me la haces, la hago yo. Y no hay algo que le fastidie más a la gente que tú le pidas una cosa y vea que tú la has hecho por otro lado, y, ¿sabes? Entonces, bueno, pues y yo creo que el liderazgo, por ejemplo, es importante, ¿no? Porque yo soy capaz de meterme en barro hasta los codos, hasta el hombro, para hacer cualquier cosa y para sacar los proyectos adelante si hace falta. Si me permites, si tienes una nube de palabras, un poco de las ideas que han ido saliendo, pues has hablado muchísimo de equipo. Has hablado mucho de trabajo, sacrificio y compromiso. Yo creo que son de las palabras que más has repetido en la entrevista. Hemos hablado un poco de buena suerte. Ya veremos si existe o no. Pero eso cada uno se la tiene que cultivar. Se la tiene que cultivar. Por supuesto, de consejo, de liderazgo, de actitud y de aptitud, que efectivamente es una diferencia muy importante. Pero yo me voy a quedar para cerrar con algo que me parece que es muy interesante porque tú estás viendo el alma, que es cuando estás referido al brillo de los ojos, la importancia del brillo de los ojos de alguien. Porque yo creo que para nuestros estudiantes ese brillo de los ojos puede ser lo que marca la diferencia de la ilusión y de la pasión que van a poner a su trabajo. Así que muchísimas gracias por este rato. Muchas gracias a vosotros por haber compartido este rato conmigo y encantado de estar aquí.